Es un gusto ya tener junto a nosotros al ministro de Turismo, Pablo Menoni. Estábamos hablando, bienvenido Pablo, ¿cómo Muchas andás? gracias, Un muy gusto amable. tenerte en Palabras Cruzadas. Estábamos pidiéndole a la gente que recomendara, si llega acá un extranjero y bueno, y hay que recomendar lugares, ¿qué le diríamos, no? Desde para visitar, para comer, distintos. Y bueno, la gente se prendió y estaba recomendando distintos lugares. El ministerio ha hecho está haciendo una nueva campaña donde señala Uruguay sorprende. ¿Cómo surge este concepto? Bueno, primero que nada surge casi que te diría exclusivamente de las revisiones que hacen los turistas en las distintas plataformas cuando se les pide la opinión, sobre todo por supuesto los que vienen por primera vez y aparece la palabra sorprendido, sorpresa, entonces tomamos de ahí el concepto. Y creo que realmente Uruguay sorprende, nos sorprende a todos, ¿verdad? Esperando los comentarios también de ustedes y de la audiencia de ustedes a ver qué les pareció el video y la promoción y la idea en general. Sí, es interesante este concepto. Yo creo que en muchos aspectos, de forma positiva, Uruguay sorprende porque tiene muchísimos paseos que no sé si todos lo tenemos como internalizado. Y sí, tan internalizado para pensar que no solo es la costa y 2 meses en el año. Bueno, sobre todo cuando arrancamos una campaña de verano, es todo un desafío salir más allá del sol y playa. Por supuesto que sigue siendo nuestro producto estrella, eso es indudable, pero tenemos más cosas y fue lo que tratamos de promover en este video. Habrán visto, por ejemplo, sobre el final que aparecen las minas de piedra semipreciosas de Artigas, aparece el Valle Lunarejo en Rivera, es decir, tratamos de ir un poco más del tradicional sol y playa, turismo en entornos rurales y naturales, habrán visto mucha naturaleza ahí también, o sea, es todo un desafío salir de lo tradicional. Bueno, hablando de desafíos, ¿no? Y justamente tomando esto que vos decías, de salir más allá del sol y playa, lo vimos reflejado con la cantidad de mensajes que recibimos de oyentes que planteaban distintos lugares, ¿no? Esto que decía, Valle del Lunarejo, La Quebrada de los Cuervos, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de lugares muy lindos. Y esto me lleva a preguntarte sobre uno de los desafíos que creo que tiene el Uruguay. Mucho hablamos de la conectividad con el mundo, ¿no? Que ese es otro desafío. Pero te pregunto sobre la conectividad interna, ¿no? Esto de que si hay una persona que está en el este disfrutando de la playa y quiere ir, por ejemplo, a La Quebrada de los Cuervos, ¿dónde estamos parados allí? En temas ya sea desde indicaciones, rutas, el traslado interno, ¿cómo lo ves eso? Bueno, primero que nada quiero el listado ese si me lo pueden imprimir o me lo pueden dar para llevar, porque realmente cómo nos vemos nosotros los uruguayos, para nosotros es muy importante también. Ahí hay distintos tipos de conectividad. Primero, donde hemos avanzado mucho es en conectividad aérea. Nosotros tenemos una línea Montevideo-Salto que ha aumentado su frecuencia. Cuando nosotros agarramos esta administración tenía solo los martes y jueves, ahora tiene los sábados y probablemente, dado el buen nivel de ocupación que tiene esa frecuencia, quizás aumente también. Después, sobre diciembre, esperemos que se abra la ruta Montevideo-Rivera, aérea también. Eso para nosotros es un desafío muy importante, no solo para el turismo interno, sino aquellos turistas que vienen desde el exterior, hacen un tránsito en Montevideo y se van para esos destinos. Desde el punto de vista carretero, digamos, yo creo que estamos mejorando. Por supuesto que tenemos un montón de oportunidades de mejora adicionales. Las rutas que están en el este están relativamente bien. La ruta 5 está con su doble vía también. La ruta 3 en el tramo nuevo hasta San José, doble vía. Es decir, estamos mejorando. Si yo me paro respecto a 20 años atrás, creo que estamos bastante mejor. Pero sin duda que tenemos desafío y tenemos que mejorar. El plan de obras de infraestructura vial que ha presentado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este proyecto de presupuesto va en línea también con los intereses turísticos. Uh-huh. ¿Cuánto representa hoy el turismo? Porque de pronto no todos sabemos cuánto representa en el impacto en el Producto Bruto Interno, y son cifras muy, muy grandes, muy importantes para el país. Claro que sí, está en la base de nuestro discurso, ¿no? Nosotros el sector turístico fue el 8,4% del Producto Bruto Interno en el 2017, el año pasado cerró en 5,6% y este año esperamos cerrar un poco más. Sin duda que es muy importante, como sector exportador, por ejemplo en el 2003 fue el cuarto sector exportador, detrás de servicios, trading y la carne, por encima en el 2023 de la celulosa, por ejemplo. Claro que no teníamos la segunda planta de celulosa habilitada todavía.
2.000 millones de dólares de ingresos de divisas. O sea, es muy importante, pero también en la generación de empleo. Estamos hablando de más de 104, 110.000 empleos, un mar de pymes, como decía un compañero Alejandro Sánchez, 97% de las empresas que brindan servicios turísticos son MIPYMES, y la calidad del empleo y el tipo de empleo. Proporcionalmente, el sector turístico es quien emplea a más personas menores de 29 años. Una franja etaria que tiene alrededor del 27% de desocupación. Una barra complicada al momento de conseguir laburo. Y también educado, porque somos, de vuelta, el sector turístico quien proporcionalmente emplea a más personas con bachillerato terminado y ciclo básico terminado. Ahora, ¿cómo se ajusta esto también a lo que está planteando el presupuesto que hoy se discute en el Parlamento, que es un presupuesto limitado, ¿no? Que no hay demasiados recursos, incluso para tu cartera, para el Ministerio de Turismo? ¿Cómo se piensa desarrollar todo eso con pocos recursos? Bueno, primero que nada, lo más importante, en términos relativos, nosotros tenemos un presupuesto que en términos absolutos es muy chico, pero en términos relativos el incremento que se ha aprobado ahora, por lo menos en esta etapa, es significativo y quiebra una tendencia, yo te diría, de los últimos 6-7 años presupuestales a la baja. Es decir, nosotros en los últimos 6-7 años veníamos en términos reales un descenso constante del presupuesto del Ministerio, y este es un quiebre. Y es un quiebre no solo en lo que se aprobó en diputados, que esperemos se apruebe en senadores, sino también que hay de los 5 artículos que tenemos en el proyecto de presupuesto, tenemos uno que habla de la conectividad aérea, que básicamente es un estímulo a la conectividad aérea para atraer más turistas extranjeros, que es una devolución en efectivo, un cash rebate por sus términos en inglés, copiado de la industria audiovisual y de benchmarking con otros aeropuertos. Eso hoy en la ley presupuestal no tiene asignado dinero, eso va a tener dinero asignado, por lo tanto el incremento presupuestal en términos relativos va a ser aún más sustancial. Vayamos a eso, ¿no? Lo de la conectividad aérea, que es un gran desafío para el Uruguay. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo lo piensan desarrollar eso? Bueno, eso esencialmente es, y voy a hacer un par de dibujos con la mano, pero me sepan comprender. Te están viendo igual por YouTube, nos están viendo en Sarandí 690, ok, así que aquellos que están viendo la entrevista te van a seguir. Buenísimo. Es decir, a cada compañía que haya vendido X pasajes en el año inmediato anterior, por cada pasaje incremental se le va a hacer una devolución en efectivo. Devolución en efectivo que va a ser en partes iguales por el Estado y el sector privado. El sector privado tiene un compromiso a través de el concesionario de aeropuertos Uruguay, el del SINAE, y eso tiene por supuesto un tope y necesita presupuesto, ¿no? Obviamente. Y estamos en un momento donde, por lo que indica la información, Argentina empieza a abaratarse nuevamente. Brasil está con precios competitivos, ¿no? Digo, con respecto a Uruguay, con mejores precios. Y eso siempre para la industria turística representa un desafío. Que Brasil y Argentina estén más baratos es complicadísimo para nosotros, eso lo sabemos desde siempre. Es súper complicado. Si hablamos en términos específicamente de cuáles son los determinantes de la demanda para la llegada de pasajeros, de turistas, el turismo receptivo, esencialmente para esos dos destinos que tú mencionabas, Argentina y Brasil, que representan juntos más del 75% del turismo receptivo, son la diferencia relativa de precios dada por el tipo de cambio y el crecimiento en el país emisor, es decir, qué tan rico se está haciendo el país emisor, Argentina o Brasil. En el caso de los argentinos también hay que tomar en cuenta la segunda residencia, muy importante al momento que los argentinos deciden venir a Uruguay. No nos vamos a vacunar contra la coyuntura, eso está claro. Tenemos que convivir con ella, tenemos que tratar de que esas oscilaciones coyunturales sean lo más suaves posible. ¿Cómo hacemos? Bueno, incrementando la promoción sobre todo en aquellos mercados donde nosotros creemos que podemos crecer. Brasil, de San Pablo al sur, 52 millones de personas que vienen solo 460.000, menos del 1%. Y Argentina, de Rosario y Córdoba al oeste, donde tenemos más de 2,5 millones de personas y vienen solo el 3%. El tema es cómo hacerlo, cómo hacer esa promoción. Nosotros no tenemos ningún estudio académico que nos diga el impacto real de la promoción pública en turismo. Queremos tenerlo, porque al momento de decir, bueno, vamos a hacer más promoción en esos lugares, ¿cuánto? ¿Cómo? No tenemos estudios. Vamos a hacerlo. Vamos a aprovechar. ¿Se van a hacer esos estudios? Sí, vamos a aprovechar un crédito no reembolsable de la CAF
para incorporar el gasto público en publicidad en los determinantes de la demanda. ¿Y qué características va a tener esa publicidad? ¿Ya lo conversaron eso? ¿Lo definieron? Por ejemplo. Sí, perdón que te corté. No, sí. vale. Te escucho. Sí, primero aplicar microsegmentación, utilizar las herramientas de inteligencia artificial que nos brindan sobre todo los motores de búsqueda, las redes sociales, etcétera, de forma tal de que esa microsegmentación apunte a los gustos, las preferencias, las posibilidades económicas, las posibilidades temporales de cada uno. Nosotros hoy lo hacíamos al barrer, a todos les mostrábamos lo mismo. De ese video que ustedes estuvimos hablando al principio, haremos reducciones de 6, 7 segundos y de 15 y te mostraremos de acuerdo a tus gustos el video y de acuerdo a tus gustos el video. Claro, o sea, porque hay edades, no es lo mismo una persona de 50 años que un muchacho de 25. No, y ahí también el poder adquisitivo cambia y influye mucho, ¿no? Exacto. O sea que se va a utilizar la inteligencia artificial para eso. Exacto. La microsegmentación se basa en la inteligencia artificial de los motores de las redes sociales que están atrás, ¿no? Ahora que hablábamos de Argentina, por ejemplo, ya desde hace un tiempo Colonia Express está solicitando operar, ¿no? Hacer la ruta Buenos Aires-Montevideo, tal como lo hace Buquebus, ¿no? Generando una competencia. ¿Cómo lo ven eso desde el Ministerio? Bueno, como en casi todos los mercados, no en todos por supuesto, la competencia abre posibilidades de reducir precios y de brindar mejores servicios, ¿no? Nosotros entendemos que en ese mercado estamos con un exceso de demanda y esto me parece que va en el sentido de aliviarlo. Por supuesto que habría que mejorar algunas cosas de infraestructura en el puerto para recibirlo. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos las dos mismas compañías recibiendo pasajeros desde Colonia. Y de hecho Colonia tiene algunas complicaciones en ese sentido, ¿no? A eso iba. Para recibir a Colonia Express acá en Montevideo tenemos que por lo menos ser previsores para que no nos pase lo que nos pasa en algunos días y horarios en Colonia. ¿Pero es factible que esto te pueda aplicar a Montevideo? O sea, que estas dos empresas puedan trabajar, ¿Sí? Montevideo, Buenos Aires directamente. Yo entiendo que sí, con la salvedad de que los permisos los da la Administración Nacional de Puertos, no nosotros. Estamos conversando con el ministro de Turismo, Pablo Menoni. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con el ministro de Turismo, Pablo Menoni. Estábamos hablando de esta campaña que Uruguay está haciendo. Uruguay sorprende. Y bueno, entre los mensajes que recibíamos de los oyentes también se habla de cómo están los distintos lugares turísticos, en qué condiciones están, si hay condiciones a mejorar, cómo se trabaja desde el Ministerio con las intendencias, porque muchas veces no son las rutas nacionales el problema, sino de pronto son los caminos internos, son las condiciones de la infraestructura de cada departamento que ahí conspira contra el turismo. Totalmente. Primero que nada, nosotros tenemos un ámbito trimestral de coordinación con todos los directores departamentales de turismo o con los encargados de turismo en aquellas intendencias donde no hay director. Eso primero y fundamental. Segundo, debo decir que hemos encontrado realmente un ámbito no solo muy ameno, sino muy colaborativo y con mucho espíritu de trabajo ahí. Sin perjuicio de eso, nosotros cuando como ministerio hacemos inversiones en pequeñas infraestructuras, tenemos que tener la precaución de que esa infraestructura, una vez construida, sea mantenida. Y el mantenimiento se encargan los gobiernos de segundo y tercer nivel. Entonces, cuando el ministerio decide hacer una inversión en infraestructura pequeña, reitero, porque nuestro presupuesto, como decíamos al principio, es pequeño, tenemos que tener la certeza de que el segundo y tercer nivel de gobierno lo van por lo menos a mantener. Ahora, en esto de los servicios, ¿no? Y de las promociones que recién nos contabas en el primer bloque, que tienen pensado llevar adelante para que vengan más turistas, ¿están contempladas todas las cuestiones que tienen que ver a la cadena turística? ¿A qué voy, por ejemplo, no? Y pongo algunos ejemplos del mundo. A veces hay muchos uruguayos que viajan al exterior, que van por Europa y se encuentran con un pasaje barato, muy barato, low cost, ¿no? Que sale muy pocos euros. Pero a veces se encuentran con la situación que trasladarse de ese aeropuerto lejano, donde opera esa compañía, hasta el centro de la ciudad, pagando ese traslado, le termina saliendo mucho más caro que si iba directamente de aeropuerto principal a aeropuerto principal. Acá en Uruguay, ¿tienen pensado, por ejemplo, contemplar ese tipo de situaciones en las promociones? Bueno, yo te diría que el ejemplo que tú estás planteando lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo en Salto. Nosotros, desde el Ministerio,
y en trabajo conjunto con la aerolínea que explota la línea Salto-Montevideo y con el colectivo de empresarios de Salto y también con la Intendencia, estamos haciendo el esfuerzo para que, como decía al principio, se incremente la frecuencia. Ya se ha logrado un incremento, los pasajes son realmente convenientes, digamos, pero tenemos un tema con el transporte desde el aeropuerto a la ciudad. Es decir, hay un tema de regulación y hay un tema de precios y servicios. Nosotros tenemos que ser conscientes como prestadores de servicios, me estoy refiriendo especialmente al transporte, de que tenemos que tratar bien al turista para que vuelva. Y ahí tenemos el compromiso no solo de el Destino Salto, un colectivo que nuclea a muchos operadores turísticos, sino también de la Intendencia a regular eso y tratar de que por lo menos el transporte irregular se regularice y cobre los precios acordes. Pero hoy está pasando que cobran caro, o sea, ¿es caro el transporte del aeropuerto de Salto a la ciudad? Sí, no solo es caro, sino que también tenemos un problema de caminería desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Uh-huh. No está en buenas condiciones. No está en buenas condiciones. ¿Y ahí que hay transporte que es un taxi, es un ómnibus lo que va? Exacto, un taxi, taxis. Y es caro el taxi ahí. Es caro. Hay información, todavía falta, ¿no? Pero bueno, hay información de cómo viene la temporada para enero y febrero, o todavía es un poco temprano. No es temprano. Si bien es muy heterogéneo, por supuesto, el nivel de reservas es bastante bueno, por lo que hemos podido conversar con los hoteleros. Sin perjuicio de eso, estamos, como decías tú, esperando qué pasa el 26 de octubre en Argentina, ¿no? Estamos haciendo un seguimiento, te diría que casi diario de cómo con las elecciones de mitad de término. Cómo evoluciona el tipo de cambio, qué postea en X tal o cual, que es realmente complejo, pero el nivel de reserva por lo menos es auspicioso. Eso es algo importante. ¿El Ministerio va a hacer lanzamiento de temporada en Argentina o no prevé hacer esa actividad? Ya lo hicimos. Lo hicimos en la Feria Internacional de Turismo, en la Rural. Realmente fue un éxito, fue muy bueno. Hicimos la presentación del video Uruguay Sorprende. La Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, yo te diría que es de las mayores de Sudamérica. Tuvimos un montón de notas, el equipo que fue. Fuimos con el director nacional de turismo, con la directora general de secretaría. La verdad que la repercusión fue muy buena. También, obviamente, hicimos un cóctel de agasajo a los operadores turísticos argentinos y realmente nos fue muy bien. Ahora viene el lanzamiento en Brasil en unos días y bueno, con cifradas de esperanzas también ahí. Uh-huh. ¿Cuál es el público, por ejemplo, en el caso de Brasil? ¿A dónde se apuesta más? Bueno, ahí como decíamos al principio, de San Pablo, incluyendo San Pablo hacia el sur, tenemos no solo un montón, un público muy heterogéneo, sino masivo. Entonces queremos traer a los turistas. Cuando hablamos de traer a esos turistas, estamos hablando, y como decían ustedes al principio, conectividad aérea. Ya el solo hecho, en mi opinión, de tener ese artículo en el proyecto de ley de presupuesto, entiendo que ha sacudido el avispero. Entonces han habido anuncios de una empresa, de una aerolínea privada, Aerolíneas Argentinas, que anunció 3 vuelos: San Pablo, Punta del Este, Porto Alegre, Punta del Este y Córdoba, Punta del Este. Si bien son frecuencias estivales, entendemos que va en línea con lo que nosotros estamos hablando. Hoy aportabas un dato que en realidad es algo que se mantiene desde hace tiempo y es muy interesante, y es la cantidad de gente joven que emplea el sector, ¿no? Y en algunos casos para muchos es su primera experiencia laboral, lo cual también marca muchísimo, sobre todo los desafíos que tenemos con nuestros jóvenes en materia educativa, en materia laboral. ¿Qué pasa con nuestros servicios? ¿Son buenos nuestros servicios, ¿no? De nuestros trabajadores, de lo que se ofrece desde el punto de vista hotelero, gastronómico, por ejemplo, si lo comparamos con otras partes del mundo? Yo entiendo que sí. Sin perjuicio de eso, creo que tenemos un montón de oportunidades de mejora. A ver, ¿qué, por ejemplo? ¿Por qué entiendo que sí? Primero, porque se han formado verdaderos polos de desarrollo turístico que van desde la academia, estoy por ejemplo hablando especialmente de Salto, donde está el Instituto de Alta Especialización en Turismo en Salto. Es una barra de gurises que se queda a estudiar a nivel terciario y que además se incorpora, como decías tú, rápidamente al mercado laboral en un destino como Salto, que es un destino de los más interesantes del país. Eso primero. Hay como un ecosistema a partir de estos institutos y de la propia UTEC en otros lugares
que crea las condiciones como para que quienes van a trabajar en el sector turístico estén capacitados. Y oportunidades de mejora, yo te diría que son continuas. Necesitamos aprender más portugués, necesitamos aprender más inglés y necesitamos aprender más habilidades blandas y también manejo de herramientas digitales, sobre todo para la promoción. Uh-huh. Respecto a salir con la promoción de Uruguay a otros destinos, a Europa, ¿es también un objetivo? ¿Hay una meta de cuántos turistas Uruguay se propone que ingresen al país? En dos partes la pregunta. Uh-huh. La primera es, sí, nosotros vamos a la Feria de Madrid en enero, una de las ferias más importantes de turismo en Europa, para que se den idea de qué tan importante es, y lo digo desde mi republicanismo peleador, es la única feria que va de turismo que va al rey de España. Entonces el rey de España, con las de vuelta con el republicanismo, pero es un enjambre de periodistas y fotógrafos que lo siguen, y ahí estamos nosotros. Da la importancia también, hay que reconocerlo. Exactamente, cada cual, pero sí estamos presentes. ¿Tenemos oportunidades de mejora de vuelta? Sí, pero seguimos estando a 12 horas en un vuelo directo. O sea, no nos vamos a mudar. Nosotros tratamos de atacar aquellos de los círculos concéntricos internacionales, como decía el doctor Herrera. Por lo tanto, estamos trabajando en la región. Si nos vamos a expandir un poco en la región, tenemos acá mismo, además de Chile, mencionaba Brasil, Argentina, pero además de Chile, Paraguay, tenemos muy buenas oportunidades en Colombia y en República Dominicana. ¿Por qué? Porque son dos países con un crecimiento del PBI constante en los últimos años y además aprovechando la coyuntura geopolítica con, ¿cómo decirlo en forma elegante?, con problemas de ingreso en algunos destinos de Norteamérica en la parte migratoria, ¿no? Lo tenemos que aprovechar para que esa barra venga para acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar la conectividad. Uh-huh. Por ejemplo, con Colombia tenemos vuelos que no son todos los días, en un vuelo cuyos servicios están con oportunidades de mejora. Y no tenemos... Sigue siendo elegante ahí. Sí, totalmente. Sigue siendo elegante. Y con República Dominicana no tenemos vuelos directos. Eso es un problema, claro. Eso es un problema. Y la otra parte era la cantidad de turistas. Nosotros venimos creciendo cada vez menos desde después de la pandemia y estamos llegando a una tendencia horizontal en el entorno de 3 millones y poquito de turistas al año, a pesar de ser el país de Sudamérica que recibe más turistas per cápita. Oscilaciones en el medio. Nosotros tenemos que romper eso. Y para romper esa tendencia y crecer, porque tenemos capacidad de crecimiento, tenemos que ser disruptivos e innovadores. Salir de nuestra zona de confort, salir de atrás de la línea Maginot. ¿Cómo lo estamos haciendo? De vuelta con inteligencia artificial en la promoción, de vuelta dándole con todo lo que podamos a la conectividad y mejorando los servicios. ¿A cuánto apuntamos? Todavía no lo sé, pero sí a romper esa tendencia. Ministro de Turismo Pablo Menoni, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes, ha sido un placer, un cariño a ustedes y a la audiencia también.